Hola, somos estudiantes del quinto semestre de Comercio Internacional perteneciente a la Universidad Popular de Cesar en base a la materia Transporte y Puerto y bajo la tutoría del Dr. Jimmy Gordón. El día de hoy queremos presentarle nuestro proyecto de ForPro. Mi grupo está conformado por Luis Vega, Natalia Torres, Tatiana Riobó y quien les habla, Luisa Cuadra. Entonces, básicamente nuestro proyecto está fundamentado en la exportación de un producto llamado o conocido como Leukoplast, que consiste en una caja de curitas formada por 100 unidades respectivamente, con características adheribles a la piel, flexibles y 100% resistentes. Pero además de mostrar el diseño gráfico de ForPro, pues también queremos indicar la aplicación de los términos de negociación internacional conocidos como Incoterms, los cuales son 11 términos divididos en 4 grupos y son los criterios utilizados en comercio internacional para establecer la distribución de costos y que además son los que delimitan la responsabilidad entre el comprador y entre el vendedor. De esta manera, pues nos damos cuenta en nuestro ForPro que nuestra exportación, el lugar de origen de nuestra exportación es en Colombia, en la ciudad de Valledupar, ubicada en el departamento del Cesar, más específicamente en el parque industrial de esa ciudad, y que nuestro objetivo es llevar esta exportación hacia el país de Estados Unidos, en Miami, Florida, en el puerto de terminal de contenedores más específicamente. Una vez organizada y empacada la mercancía de la forma más óptima, comenzamos con uno de los Incoterms más conocidos, el Edgeworth, que como lo podemos observar es la mercancía puesta en la fábrica del exportador. En este caso, lo que tendría que hacer el importador es devolverse o irse a Colombia, hacer todos los trámites pertinentes y a partir de ahí encargarse de poner esa mercancía que está aquí en el Parque Industrial de Valledupar y llevarla hasta su país destino, en este caso Miami, como ya lo mencionamos anteriormente. De esta manera pues podemos notar que salimos del Parque Industrial de Valledupar, podemos ver que nuestro camión se dirige a la vía y alrededor tenemos diferentes factores como locales, infraestructura, edificios que conforman nuestra hermosa y bella ciudad de Valledupar. De esta manera quisimos agregar todos estos detalles para adecuarnos más a la realidad de nuestra exportación. También agregamos muchos árboles, agregamos diferentes elementos que de esta manera pues desarrollen una buena exportación. Aquí podemos ver que tomamos la ruta de la vía de la 44. De esta manera pues pasamos por el Rompoy del Obelisco en dirección hacia Bosconia. Pasamos diferentes pueblitos y a medida que vamos pasando podemos notar que también incluimos 4 peajes que hay de aquí hacia Santa Marta, que es donde queremos llegar inicialmente. 4 peajes que, como sabemos, pues influyen en el costo de nuestra exportación, ya que cada peaje cobra un valor diferente. Y también podemos ver que tenemos retenes, que son los que controlan nuestra ciudad tanto dentro como alrededor de Valledupar. Entonces pasamos por el Copey, diferentes pueblos como Caracolicito, Santa Rosa, la Halle de Ciénega, que delimita a Barranquilla, ¿verdad? Con Santa Marta, lo que es conocida como la Ruta 80, toda esa parte. Nuestro camión, la Ruta 90 de Oriente, nuestro camión va dirigido hacia el terminal de Santa Marta, el puerto originalmente. Llegamos al puerto de Santa Marta, que se llama Prodeco. Las características de este puerto son muy relevantes. Tiene 7 muelles, de los cuales estamos representando el número 2, conocido como el terminal de carga general. Los elementos del muelle, como podemos ver, pues tiene más de 7.000 contenedores, tiene oficinas administrativas,
tiene silos, tiene grúas pórtico, tiene carro elevador de carga y descarga. Estos elementos pues son los que permiten realizar una exportación eficiente y efectiva para lograr a cabo los objetivos a lograr. Bueno, al haber llegado el camión al puerto y haber pues desembarcado la mercancía y dejarla en el puerto, pues aquí nos encontramos con el segundo Incoterm, que es FCA o franco porteador. Este Incoterm es utilizado en cualquier modo de transporte, aéreo, marítimo y terrestre, donde el importador adquiere pues la mercancía en la zona primaria, es decir, el puerto donde pues fue dejada por el exportador. Aquí pues el exportador se encargaría ya de todos los procesos hasta el destino pues que va la mercancía, es decir, que la responsabilidad del exportador pues terminaría cuando deja la mercancía en la zona primaria, es decir, en el puerto, y aquí comienza la responsabilidad del importador, dando los trámites de aduana, montarla al transporte principal y llevarla hacia su destino. También podemos aquí mismo encontrar a nuestro siguiente Incoterm, que es el FAS, es decir, franco a bordo del costado del buque. Este término de negociación puede ser utilizado para transporte marítimo, a diferencia de nuestro transporte, nuestro Incoterm anterior, que he utilizado para cualquier medio de transporte. Este nada más es solo marítimo. Esto significa que el exportador entrega la mercancía al lado del buque, donde pues se va a embarcar, no la sube sino al lado del buque. Y aquí ya el importador pues toma esa mercancía y él sí la monta al medio de transporte principal, que es el buque, y paga todos los costos y todos los trámites de aduana y todos los riesgos, se encargaría. Ya el exportador terminaría su responsabilidad. Y pues seguimos con el FOB, que es franco a bordo. Este sí, a diferencia del FAS, este sí deja la mercancía a bordo del buque, al bordo del transporte, y donde pues este se utiliza para el transporte marítimo. Entonces ya el exportador, al montar la mercancía al bordo del buque, al transporte principal, y se pues encarga de los trámites ante la aduana y declaración de exportación, y aquí en este momento el importador asume la responsabilidad y este paga el flete internacional, otros costes que se generan de aquí en adelante. También podemos ver reflejado el CPT, que significa transporte pagado hasta, en sus siglas en español. Básicamente, este Incoterm es usado para cualquier modo de transporte, aéreo, marítimo o terrestre. En este, el exportador se encarga de poner la mercancía a bordo en ese medio de transporte principal y adicionalmente paga el flete internacional. El importador descarga la mercancía en el país destino y hace la respectiva nacionalización, y de ahí en adelante asume los otros costos y gastos que se requieran. Otro término es el CFR, que significa coste y flete. Este Incoterm podríamos decir que es homólogo al CPT, es decir, aplican los mismos costos y llegan al mismo punto, solo que el CFR es marítimo. Aquí el exportador coloca la mercancía en el buque y paga el flete internacional, hace el envío de la mercancía y el importador recibe la carga, hace su respectiva descarga del medio de transporte y hace todos los trámites pertinentes en su país de origen. También observamos el CIP, que significa transporte seguro pagado hasta. Esto es usado en cualquier modalidad de transporte. Aquí básicamente el proveedor se encarga de poner la mercancía a bordo de un medio de transporte internacional, paga el flete internacional y asegura la carga desde el país de origen hasta el país de destino. Ahora bien, el siguiente Incoterm que podemos ver en nuestro proyecto de FORPRO es el CIF, que significa por sus siglas en español costo, seguro y flete. Así como en el CIF, el exportador asume todos los gastos hasta la llegada al puerto asignado, en este caso Miami, Florida. Adicional a esto, debe de contratar el seguro, aún teniendo en cuenta que los riesgos son responsabilidad del importador cuando la mercancía está a bordo del buque. El importador asume los riesgos durante el trayecto y los gastos de importación y medios de transporte. Podemos encontrar el DAF, que es entrega en el lugar. Este Incoterm se utiliza para cualquier modo de transporte,
Durante la operación, pues el exportador es responsable de todos los gastos y riesgos, menos el de despacho de importación y la descarga en el lugar determinado. El importador pues aquí se ocupa solamente del despacho de la importación y la descarga. Este Incoterm no obliga a contratar seguro, pero decide hacer los gastos correspondientes al vendedor. Seguimos con el DPU, que es entrega en el lugar descargado. El exportador asume los riesgos y costes de origen de embalaje, la carga, despacho de exportación, flete, descarga y entrega en el lugar asignado. Es la única regla de Incoterm donde el vendedor debe realizar la descarga en el destino. De resto, el importador únicamente es responsable por los trámites del despacho de importación. Bueno, y finalmente nos encontramos con el DDP, que es entregado con derechos pagados. Pues aquí el exportador asume los riesgos y los gastos por completo, desde el embalaje y el flete, los despachos de exportación e importación, hasta la cobertura del seguro de haberlo contratado. El importador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Bueno, recordemos que son 11 términos y que cada uno está definido de acuerdo a la logística y trazabilidad que debe tener la carga para llegar a su país de destino. Es importante tener en cuenta que estos Incoterm aplican para negociar en las exportaciones y también en las importaciones, y además depende de la responsabilidad asumida entre las partes de una negociación. Muchas gracias.